Dios te bendiga, Dios te guarde a ti que estás viendo este video en este momento. Si no me conoce, mi nombre es Francisco Reyes y estaremos hablando sobre el ministerio de Juan el Bautista. Si no conoces nuestro ministerio, comienza a seguirlo actualmente como Trastornando en Oración. Y si conoces nuestro ministerio, síguenos en las redes sociales de Instagram y Facebook como Trastornando en Oración. Al final de este video, quiero que compartas este link con una persona que necesite verdaderamente esta bendición en su corazón. Dios te bendiga. Este es el tema del ministerio de Juan el Bautista. En Marcos capítulo 1 del 4 al 6 versículos, bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido, escucha de qué estaba vestido Juan, de pelo de camello, y tenía un cinto alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Ahora, ¿qué es esto? La presencia de Juan el Bautista y su ministerio como profeta de Dios despertaron un enorme interés, mis queridos hermanos, en el pueblo de Israel. Su mensaje, mis queridos hermanos, era muy claro. El Mesías anunciado por los profetas de la antigüedad estaba a punto de aparecer, eso es lo que él anunciaba. Y todo aquel que quisiera formar parte de su reino debía prepararse espiritualmente para ese momento. El primer requisito que tenía era el arrepentimiento, de lo que el bautismo de Juan era un símbolo para eso. El bautismo no era algo desconocido en aquella época. Para los judíos de aquel tiempo, mi querido hermano, ellos practicaban cierto bautismo a los proselitos gentiles cuando se convertían al judaísmo. Era algo normal para ellos. Se trataba de un lavamiento simbólico en el que se purificaban de sus pecados cometidos como paganos e idólatras, mi querido hermano, mientras se disponían para servir a Dios. Pero, oiga esto, pero lo sorprendente viene ahora, de que Juan el Bautista es el que insistía en que eran los mismos judíos quienes tenían que bautizarse para prepararse para el encuentro de aquel Mesías que era de venir. Juan les advirtió que no podían confiar en que eran descendientes de Abraham. La gente se confiaba mucho de eso, porque eso no les serviría de nada, mis queridos hermanos. Así que pasó. Por medio de ese bautismo, Juan tenía la finalidad de reunir al verdadero pueblo de Israel y prepararlos para la manifestación de Dios. Esto era precisamente, mi querido hermano, lo que el ángel le había dicho al padre de Juan el Bautista, a Zacarías, cuando le anunció el nacimiento de Juan el Bautista en Lucas 1:17, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Ahora vamos a continuar nuestro estudio sobre lo que es el ministerio de Juan el Bautista. Repasemos algunos conceptos que ya hemos visto en otras sesión anterior, en lo que estamos leyendo anteriormente, y ampliaremos algunos detalles y más. Bien, 1. El bautismo de arrepentimiento. Como hemos dicho, el primer requisito para prepararse para la venida del Mesías era el arrepentimiento, mi querido hermano. Esto implicaba un cambio de mente y pensamiento, lo que coincidía solamente con la necesidad de volver a donde estaba Dios, o de volverse a Dios, que muchos otros profetas ya habían anunciado en la antigüedad. Este retorno a Dios debía incluir 3 elementos importantes. Entre ellos, mi querido hermano, era entender la maldad del pecado como algo cometido contra Dios y que por ende constituye una ofensa contra Él. Dice Salmos 51:4, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y he tenido por puro en tu juicio. Wow, santa palabra. Una profunda tristeza por los pecados cometidos. En 2 Corintios 7:10 dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte, mis queridos hermanos.
un propósito serio para abandonar el pecado y vivir una vida de santidad ante los ojos de Dios, era Lucas 3:8, que dice: haced pues fruto digno de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Oigan esto, qué interesante se ha puesto. Muchas personas no llegan a convertirse de verdad porque no entienden, mis queridos hermanos, lo que es el real o realmente lo que es el arrepentimiento y la confesión de nuestros pecados. En muchos de los casos hay predicadores que cometen o que prometen que la bendición es más rica de Dios sin ni siquiera hablar del arrepentimiento. Para ello, todo se reduce a hacer algunas ofrendas económicas y sentarse a esperar tiempos de prosperidad. Oiga bien claro lo que le estoy diciendo, pero todo esto es una falsedad. Sin un verdadero arrepentimiento no puede haber bendición de Dios. Pero afortunadamente todavía hay predicadores que hablan del arrepentimiento, mi querido hermano. Pero no cabe duda de que es incómodo hablar del arrepentimiento, difícil y a veces hasta peligroso plantear a cualquier persona la necesidad de arrepentirse de sus pecados con frecuencia. Oiga esto, con frecuencia se sienten heridos en su orgullo y amor propio. Pero Juan el Bautista lo predicó. El Señor Jesucristo lo predicó también. Aunque ambos perdieron su vida por ello, pero lo hicieron no por el mero deseo de protestar, sino, señores, porque este es el primer requisito para reconciliarnos con Dios, que es el arrepentimiento. El segundo punto que voy a tocar en este momento es el perdón de los pecados. El arrepentimiento era para perdón de pecados. Es verdad que esto no era una preocupación para los judíos de la época de Juan el Bautista. A ellos lo que les interesaba era librarse del yugo romano, que estaban bajo el sometido a ese yugo romano, mi querido hermano. Pero lo cierto es que sus pecados los tenían más esclavizados que los invasores de aquella época. En el original, la palabra perdón tiene el sentido de soltar, liberar. El perdón, entonces, implica soltar a alguien de la culpa o de la condenación del pecado. Esta idea se encuentra expresada hermosamente en algunas escrituras. Por ejemplo, Salmos capítulo 103, versículo 12 dice: cuando está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. En Miqueas 7:18 dice: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Es incuestionable el alivio que le produce al hombre el arrepentimiento de Dios. El director de un hospital psiquiátrico dijo: si pudiera liberar a mis pacientes de su sentimiento de culpabilidad, podría dar de alta inmediatamente a la mitad de este hospital. Es algo increíble, mis hermanos. Dios está dispuesto a perdonarnos como Padre, o como el Padre perdonó al Hijo pródigo, pero es necesario que volvamos a Dios, nos arrepintamos, teniendo sentido de arrepentimiento. El número 13, el impacto del ministerio de Juan el Bautista, en Marcos 1:5, y salía a él toda la provincia de Judea y todo lo que es Jerusalén. El impacto del ministerio de Juan fue tremendo, mis queridos hermanos, y esto a pesar de que desarrolló su ministerio en un lugar poco conveniente, el desierto, y de que anunció un mensaje poco atractivo también, el arrepentimiento de pecado. El verbo salían indica una acción continua, día tras día. La gente salía de Jerusalén y las zonas aledañas para escuchar a Juan el Bautista predicar y ser bautizado por él. Como un comentarista afirma: Juan vació ciudades y llenó el desierto. El historiador Flavio Josefo confirma esta descripción del ministerio de Juan el Bautista. Él habla de muchas personas que se congregaron para oír a Juan el Bautista, conmovidos fuertemente, tremendamente conmovidos al escuchar sus palabras, ver
Óyeme, increíble cómo este hombre predica en el desierto. El cuarto punto que quiero tocar contigo es el lugar de su ministerio, el río Jordán. En Marcos 1:5, y eran bautizados por él en el río Jordán. En nuestro estudio vimos que Juan había desarrollado su ministerio en el desierto. Eso es lo que venimos hablando. Un lugar que ya en la antigüedad había sido un punto de encuentro. ¿Entre quién? Entre Dios y el pueblo de Israel. Después de que le librara de la esclavitud en Egipto. Allí le mostró su gloria, mis queridos hermanos, y le enseñó sus leyes y estatutos en donde estaba Juan. Pero el desierto no era el fin de su trayecto. Dios quería introducirlos a la tierra prometida, el lugar de su herencia, en este mundo prácticamente, y para ello tendrían que atravesar el río Jordán. Es probable que a nosotros que estamos tan lejos, yo que estoy aquí en Dominicana, en el tiempo también y geográficamente, todos estos detalles no nos digan demasiado. Pero para cualquier judío de aquella época, tanto el desierto como el Jordán son lugares llenos de recuerdos muy importantes. Por allí habían atravesado sus padres cuando le entraron a la tierra prometida. Detrás había quedado de ellos toda una historia de sufrimiento y muerte, mis queridos hermanos, y por fin podían entrar a su herencia. Oigan esto, de alguna manera, el bautismo de Juan en el río Jordán servía también para simbolizar la nueva vida que se abría delante de cada persona que se bautizaba, cuando aceptaran también al Mesías que estaba a punto de aparecer. Y la quinta parte que yo quiero tocarte es la confesión de pecados. El texto nos dice que cuando eran bautizados, mis queridos hermanos, lo hacían confesando sus pecados. El verbo confesar que Marcos usa aquí es una palabra compuesta que tiene la idea de hablar junto con, es decir, hablar la misma cosa que Dios. Esta es la esencia de la confesión del pecado. Implica ponernos de acuerdo con Dios y afirmar juntamente con Él que lo que Él dice acerca de nosotros es verdad, que somos pecadores. En primera de Juan, capítulo 1, del 8 al 10 versículos, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, mi querido hermano. Si decimos que hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Imagine que está compartiendo usted el evangelio con un joven de nuestro tiempo hoy en día y en algún momento de la conversación surge el tema de ¿qué? Del pecado. Usted le dice que, por ejemplo, mantener relaciones sexuales fuera del ámbito del matrimonio es pecado. Muy probablemente, escuche bien claro, muy probablemente le dirá él que para él eso no es pecado. Está claro que lo que este joven dice y lo que Dios dice ha dejado escrito en su palabra son dos cosas muy distintas. De hecho, está diciendo que lo que Dios ha dicho es mentira. Es más, se está colocando por encima de Dios al establecer lo que realmente es bueno y lo malo, lo que está bien y lo que está mal. Por supuesto, mi querido hermano, queda claro que está muy lejos de confesar sus pecados, de hablar la misma cosa que Dios está hablando en su palabra. Otras personas no optan por enfrentarse tan abiertamente con Dios, sino que usan otras fórmulas para llegar a Él. Muchos tratan de minimizar sus pecados, que eso es algo loco. Seguro que ha escuchado hablar de las mentiras piadosas, en pocas palabras. Pero la mentira y la piedad no tienen nada en común. Otras personas se excusan sus pecados echando la culpa de ellos a otras personas. Pero cualquiera de todas estas personas que te acabo de mencionar, cualquiera de estas opciones es grave, porque si la confesión de nuestros pecados es imposible el perdón. En Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. En primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados
y limpiarnos de toda maldad. En Salmos 32, del 1 al 5, dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado, escuche bien claro, el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y la sexta que quiero tocar contigo, la número 6, es la vestimenta y la comida de Juan el Bautista, algo impresionante. En Marcos 1:6 dice que Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langosta y miel silvestre. Es curioso que en medio de un pasaje en el que se está tratando los requisitos, para la adecuada preparación espiritual del pueblo ante la venida del Mesías, el evangelista Marcos se detenga a explicar algunos detalles relativos de la vestimenta y la dieta del profeta. ¿Por qué? ¿Qué importancia tiene todo esto en la Biblia de que esté? En cuanto a su vestimenta, debemos comenzar notando que no había nada de lujo en ella, como los otros profetas que estaban en la ciudad. El Señor Jesucristo afirmó que Juan el Bautista no se vestía de ropa delicada como Mateo 11:8. Era por lo tanto una vestimenta apropiada para la vida en el desierto. Por otro lado, mi querido hermano, vaya notando, por otro lado debemos recordar que el padre de Juan el Bautista era sacerdote y por lo tanto él también pertenecía a esa misma clase que estaba en la ciudad. Como sabemos hasta ahora, los sacerdotes tenían su propia vestimenta, pero Juan se distanció de ellos, mi querido hermano, porque estaban la mayoría vendidos y corruptos. Otro detalle importante es que Juan el Bautista era el cumplimiento de la profecía de Malaquías acerca de la venida del profeta Elías, que habría de aparecer antes de la llegada del Mesías. En Malaquías 4, del 5 al 6 habla, y curiosamente Juan se vestía del mismo modo también que Elías en el pasado, en 2 de Reyes 1:8, y ellos les respondieron, oigan esto: un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él dijo: es Elías Tisbita. La comida de Juan era igualmente sencilla. Se nos dice que comía langosta y miel silvestre, es decir, la suya era una comida que podía hallarse en el mismo desierto, sin tener que acudir a otras poblaciones en busca de alimentos. La miel silvestre, para ir hablando sobre esto, probablemente venía de los panales de las abejas que se hacían entre rocas o algunos árboles, podríamos decir, en el desierto. Todos estos detalles son importantes. ¿Por qué? Estos detalles señalaban una vida de separación de todo cuanto el mundo busca y aprecia. Era un hombre que vivía su mensaje, y esto es importante porque no se puede condenar al mundo siendo del mundo. O sea, no se puede condenar al sistema siendo del sistema. Es un ejemplo de un siervo de Dios totalmente entregado a su ministerio, que no admite otras distracciones de este mundo. Manifiesta su completa independencia, mis queridos hermanos, de todo cuanto en este mundo pudiera darle. Ese Juan el Bautista reflejaba la sinceridad del mensaje que proclamaba y daba un toque de realidad a su anuncio de los juicios terribles que vendrían sobre su generación, mis queridos hermanos. También el séptimo punto que quiero tocar contigo es que Juan el Bautista y Elías, acabamos de decir que Juan el Bautista y Elías, o él era aquel Elías anunciado por el profeta Malaquías, y que habría de venir preparando el camino al Mesías. Por supuesto, Juan no era la reencarnación de Elías, sino un nuevo profeta, mis queridos hermanos, que venía con su mismo espíritu y poder, tal como el ángel le había dicho a su padre Zacarías. Lucas 1:17, él irá adelante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volverlos a los corazones de los padres, a los hijos,
y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. El parecido entre ambos es muy notable y podemos apreciarlo en unos poquitos detalles que te voy a dar, así que ve anotando. Ya hemos visto que su vestimenta era similar en 2 de Reyes 1:8 y en Marcos 1:6. Como profeta de Dios, los dos tenían una fuerte conciencia de la presencia divina de Dios en sus vidas. Los dos profetas, mi querido hermano, se destacan como hombres enteramente entregados a su ministerio. Es como si no tuviesen otras preocupaciones en la vida, sino solamente la de cumplir con su cometido profético aquí en la tierra. Así que ve anotando. Cada uno de ellos hizo volver los corazones del pueblo a Dios. Elías enfrentándose a los profetas de Baal y Juan el Bautista denunciando el pecado de todo el pueblo, de todo aquello que estaba en el pueblo. Los dos tuvieron que emplear un tono duro de denuncia del pecado, buscando el arrepentimiento siempre del pueblo, haciendo una llamada a la conversión y a dejar su infidelidad a Dios que tenían en aquel entonces. Ambos se sintieron solos ante una nación que se apresuraba hacia el borde de un precipicio que los conducía a un abismo sin fondo, mi querido hermano. Los dos, tanto Juan el Bautista como Elías, tuvieron la intrepidez de enfrentarse a los reyes de su tiempo, denunciando su pecado. Elías con Acab y Juan el Bautista con Herodes, mi querido hermano. Incluso en ambos casos, las esposas de los dos monarcas procuraron la vida de los profetas. Jezabel, la de Elías, y Herodías, la de Juan, también. A cada uno le vinieron momentos de depresión. En el caso de Elías, se sintió abatido después de su triunfo sobre los profetas de Baal. Y Juan el Bautista, desde la celda de su prisión, se preguntó si Jesús era realmente el Mesías o debían esperar a otro. O sea, los dos estuvieron en lo mismo. Ambos formaron a otros discípulos para continuar con el ministerio, mis queridos hermanos. Ahora, mi conclusión, mi opinión hacia este tema, sin duda, hombres como estos son el mayor regalo de Dios para la raza humana. Es verdad, no niego, que no son valorados por el mundo, pero son hombres así los que nos ayudan a encontrarnos con Dios, a cambiar nuestras vidas, mi querido hermano, para que seamos mejores hombres y mujeres. ¿Cuánto necesita nuestro mundo de hoy hombres con el espíritu del poder de Elías y de Juan el Bautista? Hombres que no estén apegados a este mundo, a sus valores, a sus distracciones, mi querido hermano, sino que hayan puesto su mirada en Dios para vivir en intimidad con Él, mi querido. Hombres que despierten y mujeres que despierten los corazones de Dios y los corazones de los hombres para que se vuelvan a Dios. Eliseo recogió el manto y Elías, el manto de Elías, mientras golpeaba con él las aguas del río de Jordán, y dijo: ¿dónde está? Cuando golpeó, ¿dónde está el Dios de Elías? En 2 de Reyes 2:14. Dios escuchó a aquel nuevo profeta y las aguas volvieron a abrirse, mis queridos hermanos. Ahora, la pregunta no es tanto nada más dónde está el Dios de Elías hoy en día, sino dónde están los Elías de Dios en este momento. Es necesario que nosotros también recojamos ese viejo manto profético, que recojamos ese manto de liberación y seamos hombres de Dios para nuestra nación, para nuestra generación, del mismo modo que ellos fueron en la suya, marcaron un antes y un después, anunciando el inminente regreso del Señor Jesucristo y la necesidad, mi querido hermano, de prepararse para un encuentro con Él santo. Ahora, la pregunta más bonita que te voy a hacer: ¿por qué Juan el Bautista no ejercía su ministerio en Jerusalén, en la capital? ¿Por qué no lo hacía? ¿Qué característica debe de tener el verdadero arrepentimiento? Busque en las Escrituras 2 oraciones que se pida perdón y explique con sus propias palabras qué quiere decir la expresión confesar los pecados. Búsquelo usted mismo allá que usted está viendo en casa. A su juicio también, qué importancia tenía la vestimenta y la comida de Juan el Bautista. Búsquelo.
la historia de Elías en el Antiguo Testamento, en Primera de Reyes 17 en adelante. Búsquelo en su casa y busque algunos de los paralelismos entre su ministerio y el de Juan el Bautista. Y usted se va a dar cuenta de que esto fue un antes y un después. No olvide aportar toda la cita bíblica. Por favor, coméntenos en este video para nosotros tomar en cuenta, mis queridos hermanos, todo lo que nos ha faltado en esta prédica y todo lo que tenemos que aprender. Esta enseñanza es para ti. Bendiciones de lo alto. Espero que haya tomado anotaciones. Si no la ha tomado, devuelve el video hacia atrás para que recibas esta palabra. Dios te bendiga, Dios te guarde. Esto es Trastornando en Oración.